¿Qué tal amigos del canal de History Play? El día de hoy hablaremos de un tema por demás interesante, desde refugios antinucleares hasta experimentos mentales e incluso experimentos para ser metahumanos o sobrehumanos. ¿Es cierto esto? Acompáñenme, que estos son las 5 bases o búnkeres militares abandonadas más perturbadoras de todo el mundo. Comenzaremos con el primer lugar, el cual es la base de la Fuerza Aérea de Montauk. Envuelta en sombras y secretos, se alza como un esqueleto de concreto en el extremo más oscuro de Long Island, Nueva York. Esta instalación, oficialmente conocida como la Estación de la Fuerza Aérea de Montauk, fue parte del sistema de defensa estadounidense durante la Guerra Fría, pero las historias que la rodean son mucho más siniestras que simples maniobras militares. Una de las leyendas más escalofriantes habla de una bestia indescriptible que fue arrancada de otro plano de existencia durante el experimento fallido. Una de las leyendas más escalofriantes habla de una bestia indescriptible que pareciera que fuera arrancada de otro planeta de existencia durante un experimento fallido. La criatura, una amalgama de carne podrida y colmillos afilados, habría escapado de las instalaciones vagando por los bosques cercanos, mientras dejaba un rastro de cadáveres de animales mutilados. Se dice que este fue un experimento como los muchos que se hicieron en este lugar. En 2008, apareció en la costa de Montauk un extraño cadáver hinchado, con la piel desgarrada y una sonrisa demoníaca. ¿Podría haber sido el vestigio de estos experimentos prohibidos? Aunque la base fue cerrada en los años 80, exploradores urbanos aseguraron que las instalaciones siguen vigiladas por figuras sombrías, luces parpadeantes que emergen de las ventanas vacías, y hay quienes afirman que si te acercas demasiado, puedes escuchar gritos lejanos, como si las almas de las víctimas siguieran atrapadas en un bucle de sufrimiento eterno. Algunos testigos hablan de frecuencias de radio que emergen del radar abandonado, emitiendo mensajes codificados y susurros en lenguajes desconocidos. Tal vez la base no esté tan vacía como parece, pero tal vez algo lo aguarda parcialmente entre las sombras, esperando que alguien cruce la puerta equivocada. Como dato curioso, en 1992, 11 años después de que se clausuraran y dejaran de verse militares en la zona, comenzaron a circular diversas teorías conspiranoicas sobre el sitio tras la publicación del libro El Proyecto Montauk, Experimento en el Tiempo, de Preston Nichols, que relataba siniestros testeos que trastornaban genéticamente y psicológicamente a niños locales secuestrados. Se dice que la serie famosa de Netflix Stranger Things fue en gran parte inspirada por este. Ahora pasamos a la base soviética de Balaklava. Esta base se encuentra oculta en las extrañas montañas de Crimea. Es un laberinto de acero y hormigón diseñada para resistir ataques nucleares. Esta instalación subterránea fue un refugio para submarinos armados con armas de destrucción masiva, pero los ecos que resuenan en sus túneles hablan de horrores que ninguna bomba podría igualar. Uno de los datos más perturbadores es que antiguos soldados soviéticos decían que la base estaba maldita. Algunos marinos afirmaban haber visto sombras sobrehumanas merodeando en los muelles y en los interiores, con los ojos brillantes que parpadeaban como luces de emergencia en la penumbra. Otros contaban que compañeros desaparecían sin dejar rastro, como si las mismas paredes de las bases se los devoraran en silencio. Sin duda, es uno de los misterios y bases militares abandonadas más interesantes de todo el mundo, y como dato paranormal y el sello del canal, hay quienes visitan hoy en día la base, y dicen haber visto figuras distorsionadas reflejadas en las aguas negras del puerto subterráneo, como si las almas de los muertos quedaran atrapadas en un limbo submarino. ¿Se imaginan esto complementado con algún tipo de talasofobia? Sería simplemente radical. Otra de las bases abandonadas es la base de San Juan de Terreros, situada en la costa de Almería, España. Es un antiguo puesto militar que hoy yace abandonado y devorado por el tiempo. Aunque su propósito original era vigilar las aguas del Mediterráneo, los restos de esta fortificación se han convertido en un lugar envuelto en sombras y leyendas, donde el eco del pasado resuena como un lamento interminable. Algunas de sus virtudes eran que se puede llegar al castillo en coche y aparcar en sus faldas,
Desde el castillo se puede hacer una ruta lineal hasta la playa de Corcederos. La ruta tiene vistas a acantilados y algunas partes con cuerdas. Construida durante tiempos turbios, la base tenía la misión de proteger la costa de los posibles invasores. Sin embargo, los soldados que la ocuparon contaban historias de presencias inexplicables, luces errantes que flotaban sobre el agua, susurros gélidos que recorrían los pasillos vacíos y siluetas oscuras que se desplazaban entre las ruinas como si nunca hubieran abandonado su puesto de vigilancia. Algunos creían que eran los espíritus de los marineros muertos, víctimas de naufragios olvidados que se regresaban para buscar descanso o venganza. Otros decían que la base misma era un faro para la oscuridad, atrayendo las almas perdidas que vagaban por la costa en busca de un refugio maldito. Sin duda alguna, es un lugar sumamente impactante, así es que si tienes la suerte y escuchas con atención, dicen que puedes oír voces ahogadas llamándote desde el agua. ¿Serán los ecos de los soldados caídos o la base misma intentando atraparte para siempre? Así es que podemos llegar a una conclusión: San Juan de Terreros no está vacío, solo está esperando a sus siguientes víctimas. Sin duda alguna, en este punto nos adentramos a una de las bases abandonadas más peligrosas del mundo. Las bases de Nike Missile fueron instalaciones militares construidas durante la Guerra Fría de Estados Unidos, diseñadas para defender ciudades y sitios estratégicos de un ataque aéreo soviético con misiles nucleares. Pero hoy, muchas de estas bases están abandonadas y devoradas por la naturaleza, cargadas de energía inquietante, como si los ecos de la paranoia nuclear aún respiraran en sus túneles oscuros. Todavía se pueden ver restos de las aproximadamente 265 bases de misiles Nike en ciudades de todo Estados Unidos. Cuando se desmantelaron, los desplazamientos primero se ofrecieron a agencias federales, cuando ya estaban en bases de la Guardia Nacional del Ejército, que siguió utilizando la propiedad. Otros se ofrecieron a gobiernos estatales y locales, mientras que otros se vendieron a distritos escolares. Los restos se ofrecieron a particulares. Muchos de los desplazamientos Nike ahora son patios municipales, instalaciones de comunicaciones y de la FA, campos de libertad condicional e incluso se han renovado para un uso como complejos de entrenamiento, de simulación militar y juegos de airsoft. Varios fueron arrasados y convertidos en parques. Algunos son ahora residencias privadas. Solo unos pocos están intactos y perseveran la historia del proyecto Nike. Así es que esta base no es tan impresionante visualmente hablando, pero nos deja perplejos porque ahí se pudieron haber estudiado las posibles guerras nucleares. Y para finalizar, la base secreta subterránea descubierta debajo del hielo. Construida en 1959 por el ejército de Estados Unidos, Camp Century era un laberinto subterráneo de túneles excavados en la capa de hielo con dormitorios, laboratorios y hasta una capilla. Totalmente alimentado por un reactor nuclear enterrado en las profundidades, una fuente de poder que hacía latir el corazón de esta mini ciudad olvidada, fue una instalación subterránea diseñada para probar técnicas de construcción en el Ártico y experimentar con el despliegue de armas nucleares. El complejo tiene una red de 1.2 kilómetros de túneles interconectados que albergaban alojamiento, hospital, laboratorio, capillas, bibliotecas y áreas recreativas. Tiene la capacidad para albergar a más de 200 personas y estaba alimentado por el primer reactor nuclear portátil del mundo, el PM-2A. Las instalaciones se abandonaron en 1967 y ahora se encuentran cubiertas de nieve y hielo cerca de 30 metros bajo tierra. Pero ¿cómo encontraron a esta base secreta? Como explica la propia Agencia Espacial Estadounidense, el descubrimiento tuvo lugar el pasado mes de abril de este año, cuando Gardner y su equipo sobrevolaban el norte de Groenlandia con un avión Gulfstream 3 que llevaba el radar de una apertura sintética en un vehículo aéreo no tripulado de la NASA. Este sistema mejora las capacidades de obtención de imágenes de radar y permite estudiar lo que hay debajo de cada capa de hielo con una gran precisión. Pero para 1967, la base fue abandonada, tragada por la fuerza inexplicable del hielo. El reactor fue retirado, pero los desechos tóxicos quedaron enterrados bajo toneladas de nieve, junto con documentos clasificados, armamento oxidado y quién sabe qué más. Pero el cambio climático está derritiendo los glaciares y cada año la tumba de Camp Century se acerca un poco más a salir a la superficie. Cada base guarda su propia historia, proyectos secretos, experimentos en humanos
y armas letales que podrían haber cambiado el destino del mundo, pero más allá de lo tangible, lo que realmente aterra es la sensación de que algo quedó atrapado en esos túneles y pasillos vacíos, sombras del pasado, presencias inexplicables y el constante susurro de que las estaciones nunca estuvieron realmente vacías. Yo fui Storyplay y recuerden que la realidad siempre supera la ficción.